Buenas noches o buenos días, yo soy Oscar Molina, yo soy el director de la Casa de Mamaïcha y esta es una ocasión muy especial por dos razones. Estamos reanudando las conversaciones Mamaïcha, que fue un ejercicio de conversación que hicimos el año pasado en el lanzamiento de la película en salas de cine de Colombia, y esta vez las estamos reiniciando porque hace parte del proceso de compartir la casa de Mamaïcha en línea y tener a este gran invitado que tenemos hoy. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Isabel Steineck Soto, soy la otra productora de la Casa de Mamaïcha y de verdad que estamos súper felices de tener a este gran invitado en la inauguración de este segundo ciclo de Conversaciones Mamaïcha. Así que, querido y apreciado invitado, cuéntanos cómo te llamas, quién eres. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué te mueve? Bueno, yo me llamo Manuel Antonio Velandia Mora, soy marica. Yo siempre digo que soy marica, no que soy gay, y la explicación es que gay es alegre y divertido, y ahí me lanzaron una granada por marica, y eso es poco alegre. Y me llevó a vivir como refugiado en España, de lo que seguramente hablaremos después. Y tampoco soy homosexual, porque eso es una enfermedad de carácter mental, la primera en el mundo relacionada con la sexualidad. Así es de que como nunca he sido enfermo, sino feliz, pues soy marica. Y hace 45 años, el 9 de abril, eh, fundamos el movimiento de liberación homosexual en Colombia. Y bueno, me la he pasado estudiando. Tengo 13 títulos universitarios. De base soy actor, sociólogo, y tengo un doctorado en enfermería y cultura de los cuidados y un doctorado en educación. Y también hice un máster en fotografía contemporánea. Y bueno, he sido maestro universitario y bueno, también me muevo por mis estudios en campos muy diversos. Me encanta escribir, tengo varios libros de poesía, también tengo libros de fotografía y a pesar de todo lo que me ha pasado, soy un ciudadano feliz, doblemente exiliado, eso sí. Manuel, cuéntanos cómo fue tu experiencia al ver la Casa de Mamaïcha. ¿De qué manera esta historia resuena en vos? ¿Qué te dice a vos? Bueno, lo primero que a mí me llamó la atención fue la fotografía. O sea, la película para quedarse viendo la fotografía, pero la iluminación en algunos momentos es divina y entonces como que mi espíritu fotográfico me hacía parar a ver la imagen y volver a seguir y como que me comprometía a mí mismo de no volverlo a hacer, pero nuevamente el cerebro me traicionaba. Entonces creo que voy a tener que verla de corrido alguna vez porque es muy extraño verla. Bueno, como con corte para comerciales, digamos, ¿no? La otra cosa que me llamó la atención es el manejo de los tiempos. Y es que uno es así, ¿no? O sea, como un sujeto histórico en desarrollo. Y entonces, como esa idea de ir y volver en el tiempo me parecía interesante. Para los que la van a ver, la imagen de cierre es bellísima. Y lógicamente también me parece interesante mostrar algo que para mí tiene mucho sentido y es que cuando uno está en el exilio uno sigue su vida y cree que la vida de los otros se paró. Y cuando uno regresa, pues van a seguir igualitos que cuando uno se fue, pero que no, que nosotros también han vivido los mismos años, pero en otro espacio, en otras condiciones, en otros afectos, en otras necesidades, en otras violencias también, en otras alegrías. Y entonces cuando uno llega, ellos se han perdido toda la historia de uno
y uno se ha perdido toda la historia de ellos y reencontrarse es supremamente difícil. Y eso produce muchísimo dolor porque, porque uno regresa con la ilusión de no ser extraño, pero resulta que es un extraño, ¿sí? Un extraño que viene como a cambiar el ritmo de la vida de las otras personas, pero es más grande la ilusión de volver y yo creo que muchísimas de las personas que se han visto obligadas al exilio, ya sea por la situación económica o por el exilio del conflicto en Colombia, que a veces también se cruzan las dos, nos presenta como esa situación de que la gente como Mamá Isha quiere que su gente esté mejor y luego regresa y se da cuenta que no. Es decir, que las cosas se manejaron de otra manera porque la gente apaga fuegos con lo que uno manda, digamos, y, y uno es el bombero, no el constructor, ¿entiendes? Entonces es como una contradicción ahí muy particular y yo creo que la película lo refleja completamente y yo creo que incluso a muchos refugiados, sí, exiliados, les hace pensar en el sentido que tiene volver, pero también yo creo que es una ayuda, un toque de realidad de lo que realmente pudiera pasar en la vida de las personas. Y para quienes no son exiliados, también esa lectura externa es importantísima en el sentido en que casi nunca podemos preguntarle a las personas cómo es esa situación, porque aun cuando hay más de 1 millón que se han ido, son pocos los que regresan. Y algunos regresan por vacaciones y no se aguantan y se van. Y otros vienen a morir, que me parece un acto no solo muy humano y muy del amor también por la tierra, pero también como un acto de rebeldía, ¿no? Como decir, mierda, me muero donde se me dé la gana y no donde a ustedes les tocó, donde ustedes quisieron que me muriera. Sí. No, yo siento que enuncias cosas que para nosotros han sido muy importantes y y una de ellas es ese tema de volver, ¿cierto? Pues yo también viví casi 20 años por fuera, Oscar ha vivido por fuera por periodos prolongados y pues como que hay algo que subyace ahí que es como raro, no sé, pues como en la sociedad, en nuestra sociedad, en la sociedad colombiana, que es muy como hospitalaria con los visitantes, pero cuando alguien viene a sentarse y quiere como volverse a fincar, a veces no somos tan hospitalarios, sino como que la gente cierra filas y quién se conoce con quién y dónde están los amigos y las amigas. Entonces, y bueno, y finalmente es un fenómeno que no solamente pasa en Colombia, sino que la migración, pues las personas que volvemos, somos personas que volvemos a migrar y como tú bien lo dices, Manuel, además cargando, digamos, el peso de las memorias. Y bueno, yo por adelantado quiero decir que yo no me arrepiento ni un solo segundo de haber vuelto, pero sí es una experiencia por lo menos muy distinta como uno se la imagina y y es un poco como volver a arrancar desde cero, ¿cierto? Pues como que aunque uno hable la lengua, aunque tenga a veces familia o no, o amigos o no, pero sí es como volver a empezar. Ah, en tu experiencia de exilio tuvo como detonante amenazas sobre tu vida o defender derechos de la población LGTBI en Colombia y, y bueno, ya regresas a Colombia y sientes como ese dolor de que el país y la tierra que quieres y donde has hecho tu trabajo, donde tienes tus memorias,
te expulse para salvar tu vida. A nosotros hacer este proyecto, el origen de este proyecto tiene que ver mucho con la historia de nuestro país, un país rico en recursos que desplaza interna y externamente a su población por razones económicas, políticas, en unas tasas enormes. Vos, en uno de tus poemas, que es otra de tus facetas artísticas, hablas de la paz como el entorno donde todos podamos ser. Como Colombia podría ser una casa para todos que necesitamos para que este territorio querido y rico pueda acogernos. ¿Cómo le parece la preguntica? Bueno, No, a mí me parece muy lindo esa frase porque yo siento que hablas de la paz como yo hubiera hablado de la casa, ¿cierto? Entonces, tiempos de paz. El sentido de la paz es tan disímil que decidí preguntarle al diccionario, ¿qué es la paz? Me respondió, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre las partes enfrentadas. Le volví a interrogar, me dijo, acuerdo para poner fin a una guerra. Le consulté a una amiga. Es un estado a nivel social o personal en el que se encuentra el equilibrio y estabilidad entre las partes de una unidad. Para algunos más es el diálogo en que los conflictos se resuelven de forma no violenta. Mi vecina cree que es el entendimiento tácito para el mantenimiento de unas buenas relaciones. Dice Lichín que la paz no es un absoluto, sino una búsqueda permanente. Para las personas de a pie es un estado de tranquilidad o quietud. ¿Será por ello que en Colombia, para avanzar en la resolución del conflicto, se asesinan los líderes sociales? La paz eterna para algunos es la muerte. Para nosotros, las víctimas. La paz tiene que ver con seguir vivos, dejar de pensarse sobrevivientes, que no haya desigualdades, cesen las hostilidades, un medio por el cual llegamos a ser felices. Es el entorno en el que todos podamos ser. Y yo creo que eso es la paz. La paz es definitivamente poder volver a la casa, porque, porque por más de que uno lleve ahí 10, 15, 20 años viviendo, las guayabas no huelen igual. Uno se compra el bendito mango por 14 euros, como me pasó a mí, y era un mango de mierda. O sea, que tú lo ves divino, pero lo abres y no te chorrea las manos. No sabía finca, no sabía Navidad, no sabía pelea por guardarse el primer mango. ¿Sí? Entonces, es como comerse un mango de mentiras, o sea, algo que parece mango, ¿sí? Cuando tú vuelves aquí y pasas por un sendero y huele a guayaba, entonces tú dices, García Márquez tenía razón, el olor de la guayaba es fundamental, ¿no? Incluso yo pasaba cerca de una fábrica de chocolate, ¿no? Y el olor me encantaba, pero entonces era el chocolate de los churros, que era súper espeso, así como que el churro quedaba parado en la mitad, y eso no era mi chocolate al que se le podía echar queso, ¿no? Entonces, como que así el olor sea el que tienes en el cerebro, cuando no puedes hacer con el chocolate lo que haces en la casa porque es que el queso queda flotando, ¿sí? No se funde, ¿no? Entonces como que era otro chocolate y es otro aprendizaje, digamos que ahora algunas veces me provoca churros con chocolate, ¿sí? Pero no es mi chocolate, es el chocolate del nuevo exilio, ¿no? Y yo creo que eso es como una cosa que se reitera en la película y es el rito de la comida, el que están ahí con esa forma tan costeña de comer en la silla mecedora, que es lo más incómodo del mundo, digamos, ¿sí? En este vaivén comiendo con el plato, pero porque para nosotros la comida
no es la comida, es un momento de unión, un momento de integración, ¿no? O sea, nosotros no tenemos primero, segundo plato, entrada, ¿no? Sino que ponemos todo en el mismo plato y para la gente de afuera esto es una mezcolanza horrible, ¿no? Porque como que, pero ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? No, para nosotros uno empieza por cualquier lado, para eso es el pensamiento sistémico y también se aplica a la comida, ¿no? Pero digamos como que uno dice, ay, qué harto, ¿no? Yo siempre me pregunto, pero ¿por qué primero se comen esta cosa? Como luego lo segundo, luego lo tercero, con lo rico que es mezclar, ¿no? O sea, pero bueno, son otras lógicas que tú aprendes, que a veces las usas, pero que no son las tuyas, ¿no? Y eso que yo no soy de chicha, de guarapo, de rellena, sí, como ciertas cosas, aun cuando igual tú llevas tus colombianismos y cuando llegas a la universidad y el rector ofrece un cóctel para los nuevos estudiantes de doctorado y te dan morcilla con vino, uno dice, ¿morcilla con vino? Y pues resulta que sí, y uno dice, ah, tengo que contarle a los amigos, ¿no? Claro, no, y lo que mencionas frente a esa construcción o esa búsqueda de la casa, y que Oscar, pues me parece, me encantó primero que todo que leyeras el poema, muchas gracias, y como la casa, como ese concepto, digamos, amplio de paz, es una búsqueda continua y es el punto de partida para uno también poderse construir como individuo, ¿cierto? Poder ser sin miedo. Y bueno, siento que haber coincidido, digamos, en equiparar o en tener como esa, sí, como esa búsqueda de algo esencial que lo permita a uno ser y que lo podemos llamar casa, lo podemos llamar paz, pero que definitivamente es algo que en una región, en un país que es tan rico como Colombia, donde hay tanta riqueza en recursos, donde hay tanta riqueza cultural, donde hay, digamos, como un potencial tan gigante humano, personas maravillosas, y es loco que no encontremos ni la casa ni la paz, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí seguimos en la búsqueda. Y bueno, Pero hay una cosa que es muy interesante y es que esta nueva casa es muy España. O sea, es la casa del otro exilio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, así como ya llegué y pinté esa casa multicolor, esta casa, como es una mansarda, tiene luz por todos los lados y yo vivía en Lucentum, Alicante, la ciudad de la luz. Y es que la luz del Mediterráneo es bellísima. Entonces, aquí como que me hacía falta luz, entonces yo abro ventanas por todos los lados y entra luz, ¿sí? Al principio no tenía ni siquiera cortinas, porque quería que entrara muchísima luz y las paredes son totalmente blancas, o sea, no tiene que ver con las paredes azules, ¿sí? Y es eso, y es que de todas maneras uno sí vuelve a la casa, pero en su mente está la otra casa, ¿sí? A mí me encantaba que en la película ellas viven en los Estados Unidos haciendo arepe huevo y empanadas, ¿no? Eso, eso es como genial porque es llevarle a la boca al otro la casa, ¿sí? Que es otra cosa lindísima de la película y es ese rito que ellas están allá, pero están aquí y le aproximan, pueda que una vez al año, en una fiesta, a la gente su casa. Y esos ritos son hermosísimos. bueno, nosotros celebramos el rito de poder conversar, ¿sí? Conversar sobre la casa, sobre la búsqueda de la paz y la búsqueda de la casa. El Eh, retorno. el retorno. A Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación mamaicha. Estamos felices de que seas tú como quien inaugure esta nueva etapa de conversaciones. Y bueno, los invitamos a seguir conversando sobre la casa de Mamaicha. Vamos a tener a continuar con este espacio. Entonces, Yo creo que es riquísimo que ustedes hagan esto,
porque esto le permite a los espectadores como entender cómo para quienes hemos vivido afuera, la casa tiene tanto significado y la paz también, porque muchísimas de las personas que se vieron obligadas a salir de Colombia fue porque dos hombres se encuentran en Benidorm, en España, se toman un whisky y se reparten a Colombia 4 años para uno, 4 años para otro y crean esa mierda que se llama el Frente Nacional, ¿sí? Que tiene 3 dedos de frente, ¿sí? Porque se les olvidó que el país también había que repartirlo, digamos, con la izquierda, no solo con la derecha. Y esta película lo que le muestra a la gente es que nunca se habla de política, porque todo está ahí detrás, ¿sí? O sea, y la política no solo tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con el uso del espacio, con el territorio, con el cuerpo, con el establecimiento del vínculo. Y esto es parte de lo que está detrás de Mama Isha y al que no la ha visto, pues tiene que verla. Y gracias por permitirme estar acá. No, me encanta esa reflexión porque es parte de la motivación para hacerla. Manuel, muchas gracias y bueno, ya seguimos en comunicación Y y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pronto tendremos una siguiente conversación, Mama Icha. Somos muy afortunados porque nos encontramos con invitados e invitadas, invitades maravillosos. Entonces, nada, hasta la próxima vez. Chao. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.